Arcángel. En este programa que es Alma para Amar. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Y bueno, vamos a empezar encomendándonos a tus oraciones porque lamentablemente la serpiente ha vuelto a hacer de las suyas en México. Se ha llegado pues la despenalización de la violencia en el vientre en uno de los estados de México. Y también en este periodo de esta Morena, también ha despenalizado, estaba ya en el Distrito Federal hasta la semana 12, está permitido asesinar a una criatura hasta la semana 20, cuando si ya naciera pudiera sobrevivir. Recordemos que para que un ser humano sea creado, pues Dios nos dio esa valiosísima herramienta de ser co-creadores. Se pone la semillita del papá, la semillita de la mamá, y en ese momento llega la semilla de Dios, que es el alma. Y pues este programa está precisamente donde vamos a hablar sobre que nos da ese regalo del alma para amar. También queremos tocar otro tema muy importante, porque hay muchos métodos de planificación que no son pues agradables a los ojos de Dios, porque dañan nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, que son los anticonceptivos. Sin embargo, nosotros podemos planificar cuántos hijos y cuándo tenerlos haciendo uso de métodos naturales. Hoy vamos a hablarte del Billings, que el Billings consiste en observar ese moco cervical que tenemos, que cuando está como clara de huevo y estirable, pues estamos en periodo fértil. Y bueno, pues vamos a empezar con ese tema. Magdalena, antes que comencemos, en estos días estaba escuchando a Fray Nelson en un video, lo escuché largamente y muy interesante, un sacerdote muy serio, y está haciendo unas fuertes denuncias acerca del nuevo orden mundial que quieren implantar, y todo eso de despenalización del aborto va implícito en este nuevo orden social. Así que si a ti no te interesa salvar la vida del bebé, está atenta y mira los acontecimientos como esto lleva un trasfondo. Entonces ellos están trabajando sobre eso, sobre la ideología de género, la eutanasia, y fíjense, y él hace, basado en explicaciones, como se logra una batalla aquí que no se despenalice y se van para otro estado, y eso cuesta mucho dinero, eso está orquestado por esa gente. Así que nuestra lucha es contra eso, ¿eh? Y hay que orar por la conversión de estas personas que no se dan cuenta que son títeres del padre de la mentira. Exactamente. Porque si Jesús es el camino, la verdad y la vida, lo que es Él es el camino a la perdición, la mentira y la muerte. Entonces oremos por ellos, porque lo que debemos sentir es compasión. Y ahora, si a ti no te interesan hoy esas almitas que esos cuerpitos que están siendo pues masacrados, recuerda que si tú oyeres su voz, el día que tú llegues al Tribunal Supremo, ellos van a ser tus abogados. Bueno, pues vamos a empezar. El término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana. Vemos en Mateo 16 del 25 al 26 y Juan 15, 13. O toda persona humana, pero designa también lo que hay más íntimo en María el hombre. Elena, tú lees muy rápido. La gente no es tan rápida, por favor. El alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana, que acabamos de decir. La vida humana inicia en el instante de la concepción. Es decir, cuando se unen ese semilla de papá, de mamá, con el alma que llega de Dios. Y eso ocurre unas horas después del abrazo conyugal. ¿Por qué? Porque pues lo pequeñito que es la semilla del papá tiene que nadar, tiene que correr a encontrarse, a abrazarse. O sea, el campeón, porque entran 300 millones de semillas del papá, a encontrarse con la semilla de la mamá y a fusionarse con el alma que pone Dios y a revolver todo ese material genético de papá y mamá. Entonces dice, voy a repetir otra vez, la vida humana o toda persona humana, pero designa también lo que hay de lo más íntimo del hombre y de más valor en él, aquello por lo que particularmente imagen de Dios, alma, significa el principio espiritual en el hombre. O sea, el alma es el principio espiritual del hombre. El programa pasado, bueno, hemos dedicado varios programas
hablar sobre el cuerpo para amar. El cuerpo para amar, pues el cuerpo nos es muy sencillo de comprender, el alma es un poquito más difícil. Yo con manzanitas podría decir, es como si el cuerpo es el vestido que tiene el alma. Cuando nosotros partimos o regresamos hacia el Padre, pues el vestido se queda aquí, se hace polvo y lo que sube es el alma, todo eso que yo soy. Que claro, en el momento final, cuando resuciten todos los cuerpos, se va a volver a unir nuestros cuerpos con nuestras almas. Bueno, de cada ser humano, ¿verdad? Su cuerpo con su alma. El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual. Y es toda... Otra vez más despacio. A ver, eso es muy importante lo que ella está diciendo. El cuerpo del hombre de la dignidad de la imagen del hombre. Es cuerpo humano, precisamente porque está animado por el alma espiritual. Porque en el libro de Génesis, cuando el Señor fue creando los mares, los cielos, separó la tierra seca del mar, hizo un astro grandote, así va diciendo el libro de Génesis, estoy parafraseando un poco. Cuando después que hizo toda esa creación, creó al hombre a imagen y semejanza de él. O sea, nuestros primeros padres, de donde nosotros venimos, la generación humana, fue creada a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que ya ese cuerpo de nosotros es importante porque fue Dios quien le dio la forma, ¿ya? Y además agrega, hombre y mujer los crió. No hay más. De una vez dejó claro cómo nos había creado. Hombre y mujer los crió. No, Dios no se equivoca. Claro que no. Continúa, hijita. Y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Ajá, ahora bien, cuando nosotros somos bautizados recibimos el Espíritu Santo, pero esa conciencia que ya tienen nosotros por venir hechos de Dios, siempre está, siempre está. Esa es la conciencia que nos habla en nuestro interior. Y si no, fíjense que hay personas, aunque no estén bautizadas, que algunas veces, o sea, de otra religión, hacen cosas buenas, ¿verdad? Y a veces más buenas que las que hacemos nosotros. Y a veces hay bautizados que hacen cosas muy malas, porque no quieren hacer caso a la inspiración de la conciencia, que es la voz de Dios dentro de nosotros, porque al recibir el Espíritu Santo, entonces también somos seres espirituales. Sigue, mi amor. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. O sea, el alma es la forma del cuerpo. Otra forma bien sencilla de explicar, si tú has visto la película del Gran Milagro, si no te invito a que la veas. Ay, perdón. Ahí se ve como las personas que ya han partido. Es como la misma forma que tenemos, pero como si estuvieran hechas de luz. Porque se les ha quitado ese vestido de la carne, que algún día va a resucitar y va a ser totalmente resplandeciente, renovado, bellísimo, y se va a volver a unir. Sigo leyendo. La unidad del alma, estoy leyendo el catecismo. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se le debe de considerar al alma como la forma del cuerpo. Vuelvo a repetir. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Ahorita se me vino a la cabeza ese ejemplo de cómo está pues la oruguita y llega el momento en que cae ese vestido que ella trae para hacerse una mariposa y volar hacia el cielo. Nosotros también tenemos esa transformación. Primero en la transformación humana y en la transformación en la parte espiritual con la gracia del Espíritu Santo. Ahora, otra cosa que es importante comprender es que pues Dios es espíritu. Y entonces ese espíritu tomó carne, se hizo hombre y tomó un cuerpo para venir a la tierra a enseñarnos a amar. Y en el momento solo vemos el cuerpo de Cristo, o sea, en la Sagrada Eucaristía. Y la sangre, ¿qué es lo que representa? La sangre es lo que Él derrama, porque en la sangre está la vida para regresar al Padre. Es decir, en la Eucaristía tenemos la venida de Cristo a la tierra, que nos simboliza que es lo que nosotros hacemos al nacer, y viene el regreso al Padre con su sangre, cuerpo y sangre. Todo el tiempo cuando vino el nuevo Adán y estuvo aquí,
viviendo en medio de nosotros por, bueno, 30 y tantos años, no se sabe exactamente si fueron 33, pero en su vida pública y también en su vida oculta, fue reparando todos los pasos malos que había hecho el hombre después de su caída. Viene el nuevo Adán, después de Adán. Viene el nuevo Adán y va restableciéndonos absolutamente cada paso para llegar a ese estado pristino, a ese pensamiento de Dios como vivían Adán y Eva en el paraíso. Pero tenemos que tener el conocimiento de quiénes somos, qué es mi cuerpo y qué es mi alma. Por eso el programa se llama Alma para Amar. Sigue, hijita. La iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. Directamente. No es producida por los padres, ya lo dijimos desde un principio, somos co-creadores, nos dio yo creo que es el regalo más grande que tenemos. Más grande. Y es esa posibilidad de a través de un abrazo de amor, poner una semilla, otra semilla y llega Dios poniendo el alma. Entonces, esta es una verdad muy importante, el alma la crea Dios y es inmortal. Inmortal. Quiere decir que cuando morimos, pues es lo que regresa al Padre. Y otra cosa importante que tenemos que tener claro está en la Biblia, que es el manual de vida. Cuando Él creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza, y también dijo que crece y multiplicados, cada hombre, cada ser viviente, Homo sapiens, cuando estoy diciendo hombre, no estoy hablando de sexo, sino ser viviente, viene con una sola característica, con las huellas digitales distintas. Y cuando estamos en este paso, por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida, vamos de regreso a casa, no hay reencarnación. No hay reencarnación. Y eso viene en la palabra, viene explicada 1001 veces. Dice, no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte. Exacto. Y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final, como explicamos al principio. En la resurrección final. Ajá. O sea, no en cuanto morimos, cuando ya es la resurrección final, que eso lo repetimos en el credo. Exacto. Es una verdad de fe. El credo resume las verdades más importantes en las que creemos. A veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación hasta su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser sobrellevada gratuitamente a la comunión con Dios. Claro, ese gratuitamente es gracias gracia de Dios a la que respondemos. No, y también lo que pagó el Señor. Antes de que Él viniese, el hombre no podía accesar al trono del Padre. Y por eso si nos vamos al Antiguo Testamento, los sacerdotes que ya desde Abraham, que es nuestro padre en la fe, estaban creyendo en ese Dios único y vivo, en Yahvé, solamente podían entrar los sacerdotes al lugar santísimo. Y una vez al año, y a ofrecer por los pecados. Cuando Jesús rompe el velo que nos separaba, y por eso también humanamente se rompió el velo del templo de Jerusalén cuando Él murió, Él rompió el velo. Es como si con mi cuerpo rompo el muro que nos separaba. Lo rompió como si no, lo rompió, y nosotros podemos accesar ante el trono del Padre, de nuestro Creador, y decirle, Abba, papá, que significa papaíto. Esto lo explica muy claramente San Pablo, o sea, en la Biblia. Pero lo que quiero decir es, vamos tomando la importancia de quién es mi cuerpo. ¿Cuánto le costó el Señor que lo hizo a imagen y semejanza? Nos salimos de allí, pero viene el nuevo Adán, nos rompe con su cuerpo y nos da acceso al trono del Padre. Continúa. Nos estamos ubicando en quiénes somos, ¿no? Es muy importante porque muchas veces cuando estamos ofendiendo a Dios es por desconocimiento de quiénes somos, porque nos ofendemos primero a nosotros mismos. Cuando no tomamos respeto sobre nuestro cuerpo, no es que tú tienes derecho sobre tu cuerpo para practicarte un asesinato, no, sino derecho sobre tu cuerpo de que soy hecha imagen y semejanza de Dios, ya eso nos da una dignidad. Y también esa misma dignidad tratamos al otro con dignidad y hacemos que nos respeten y nos traten con dignidad, sin agresividad, sino con respeto. Dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma desde la concepción, está destinada a la bienaventuranza eterna. Quiero explicarte una cosa, el catecismo es donde viene cualquier verdad de fe contenida en la Biblia, pero está explicada.
Y atrás del catecismo siempre vienen las palabras. Si tú estás buscando una palabra, ahí te vienen qué numerales están. Curiosamente, yo busqué en mi catecismo y no venía alma. Pero estas herramientas tan grandes que tenemos hoy en día, si lo pones en las redes, perdón, en el internet, pones catecismo y la parte que buscas, ahí es donde yo encontré, pues en vez de tener que leer todo el catecismo, Pero encuentro dónde está. Pero todo cristiano católico tiene del verbo tener que tener una Biblia, pero no como, no como adorno, Y un sino, catecismo. sí, ahí va, y un catecismo. Para Tienen, entender. o sea, ¿por qué pasa y por qué nos vamos? Porque allá sí sentí una emoción cuando fui donde los otros hermanos. Yo nunca me meto con ellos y muchos de ellos tienen el Espíritu de Dios y aman al Señor con todo su ser. Pero te vas a una fiesta donde no tiene banquete final. Mira, a mí me pasó en un retiro, se me hizo algo tan fácil de entender que pues recibimos la Santa Misa todos los días, pero ya el último día pues obviamente que ya no estaba ahí el Santísimo Sacramento. En el momento que yo entré a esa capilla, se sentía como un salón vacío, o sea, se sentía diferente. Claro. Y eso es lo que es, podrán hablar de Dios, podrá ver, pero no estaba ahí. Yo sentí físicamente como, se sentía como entrar al comedor, no sé, a cualquier otro lugar. Voy a continuar. La persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino. Por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecidas. Vuelves a estar leyendo muy rápido. Lo que pasa es que ella es erudita y cree que todos los demás también somos. La persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino. Por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecidas por el Creador. ¿Se dan cuenta? Por la razón podemos entender el orden en las cosas establecidas por el Creador. Por la voluntad somos capaz de dirigirnos, es capaz de dirigirse por sí misma al bien verdadero. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor a la verdad y el bien. Toda esa capacidad la tenemos, ¿eh? En su virtud de su alma y de sus potencias espirituales de entendimiento y voluntad, el hombre está dotado de libertad, signo eminente de la imagen de Dios. Es decir, vuelvo a repetir, en las potencias espirituales de entendimiento y voluntad, el hombre está dotado de libertad. Ahí es donde ejercito mi libertad. Ok, vamos a aclarar un poco más. Y esto lo hemos aprendido de un doctor de la iglesia de San Juan de la Cruz. Además, las tres potencias del alma son inteligencia, voluntad y la memoria. Cuando nosotros en nuestro libre albedrío archivamos en la memoria todo lo malo que nos ha pasado. Que es como el pasado, vamos a decir. El pasado, exacto. Porque es más, hoy te hieren y en la tarde ya es pasado. O al otro día. ¿Qué haces con aquello? ¿Lo vas a archivar o vas a archivar la palabra de Dios, lo importante que eres para Dios? Lo importante, cuando vamos conociendo eso, es la única forma de tener un alma para amar. Cuando entonces ese intelecto, la inteligencia, empieza a recordar la palabra, ¿cuáles son los pensamientos que van a venir aquí? ¿Los de los dolorosos recuerdos o pensamientos de vengativos o de juicio o la palabra de Dios? Hace una metanoia, se cambia. Y la voluntad entonces entiende que ella fue en la voluntad porque no quiso obedecer a Dios, no comas de este árbol. Como lo quieran poner, él puso una prueba de obediencia que no pasaron nuestros primeros padres. La voluntad no está acostumbrada a obedecer y San Pablo dice en Romanos 8 que ni siquiera puede responder al querer de Dios. Por eso nos tenemos que guiar por el Espíritu de Dios para poder obedecer a Dios. Entonces, cuando vamos entendiendo eso con la palabra, ¿ya? Entonces la voluntad también dice, no, yo no quiero obedecer a esta loquita de Sonia, yo quiero obedecer a Dios. Y se van uniendo esas tres potencias, el hombre se va haciendo más espiritual. Sigue, hijita. Mediante la razón, el hombre conoce la voz de Dios. Por eso es tan importante hacer silencio, porque si vivo con ruido, silencio interior y exterior. Una de las herramientas que a mí me ha servido mucho en un sacerdote que pues he escuchado sus audios, es la manera como yo aprendí, tomas tu rosario y escoges una palabra, algo que te recuerde a Dios y respiras, por ejemplo, respiras y dices Jesús. Expiras. Y así con cada cuenta del rosario lo haces 3 veces. Va a llegar un momento en que ya no tienes la necesidad de usar el rosario para llegar a ese silencio exterior e interior. Dice, por esto conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien y evitar el mal. Todo hombre debe seguir esta ley que resuena en la conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo.
El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana. Vuelve a repetir eso último, mi amor. Todo hombre debe seguir esta ley que resuena en la conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona. A veces cuando no hacemos un tiempo para esperar y realmente escuchar antes de tomar una decisión, pues cometemos una imprudencia. Eso es muy importante. Dañamos nuestra alma y dañamos la de los demás. Sí. Lo digo porque recordé yo ocasiones personales, que a veces es lo que me falta. No, Uno se deja correr por sus impulsos, esto quiero hacer ahorita porque, pero eso es lo que quiere Dios. Es que realmente cuando nosotros nos sentamos aquí a hablar, no es que somos ya, estamos hablando con, pero San Juan de la Cruz dice que el éxito del predicador depende de dos cosas: del fuego interno y experiencia que tenga el predicador y de la aceptación que tenga el que le escucha. Por lo menos nosotros tratamos de que nuestra parte sea así. Así que ustedes tienen que poner oídos de escucha. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que estamos luchando nosotros mismos para ser esa alma que está hecha para amar. Y como de estas propias luchas y de las experiencias que estamos viviendo, enseguida el Señor nos pone a hablar de eso, porque sabemos de lo que estamos diciendo. No es algo que leímos en un libro, lo leímos en un libro, leímos en la Biblia, leímos la doctrina de la iglesia, pero decimos, yo pasé por esto. Y honestamente lo decimos, como lo acaba de decir María Elena. Y hay que practicar. Y hay que practicar. El problema no es caernos, el problema es no reconocerlo y no pedir ayuda a Dios para que me tome su mano, Señor. hacerme el propósito de no volver a repetir. El hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad. Desde el comienzo de la historia sucumbió a la tentación, cometió el mal, conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva la herida del pecado original, ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. Fíjense una cosa, lo que está diciendo aquí el Nuevo Catecismo, y yo me voy a ir a la palabra, que lo que está explicando es lo de Génesis. Eva dialogó con el diablo. Él viene, se le acerca, el padre de toda mentira, así lo llamó Jesús, y le dice, ¿es cierto que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Y ella le dijo, no, solamente del que está allí, solamente del que está en el centro. ¿Para qué se va a preguntar si ya se está diciendo una mentira? Pero lo que acaba de decir María Elena, cuando nosotros vemos algo tan injusto, y que es injusto, la naturaleza humana nos dice, voy a responder a esto. El hombre espiritual, que ya ese espíritu se ha unido con el Espíritu Santo y practica también unas virtudes cardinales, que la más importante de todas es la prudencia, dice, ya va. Cuando sea prudente, cuando mi cabeza esté fría, aún siendo una verdad, aún siendo una verdad. Es decir, cuando Dios quiera. Exactamente, como Dios quiera, cuando Dios quiera, y va a ser siempre la mejor forma porque Él es Dios. Al final, ¿qué es lo que estamos convirtiéndonos? En otro Jesús. ¿Y cuál es la meta? Ir muriendo a ese yo que acaba de decir el Nuevo Catecismo que tiene la marca del pecado original. Con el bautismo recibimos el Espíritu Santo, pero la concupiscencia en la carne queda. Entonces viene la lucha. Es más, vamos a poner un ejemplo. Ya estamos compartiendo por Zoom el cenáculo de la Divina Misericordia. Entonces, la superiora le da la orden a Santa Faustina de que ya no vaya a visitar más enfermos. Obviamente, eso contra toda lógica era una de sus labores, pero ella dice, uno podría decir, no, Dios quiere que yo vaya, pero si uno hace silencio y recuerda, tienes que obedecer a tu superior, entonces dijo, entonces ahora les mando la obediencia. ¿Y cuántas gracias no habrá derramado Dios? Seguramente hasta más que si ella iba físicamente. Bueno, es que de los 10 mandamientos, el cuarto dice, obedece a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. O sea, el único que tiene promesa. La obediencia es importante, la obediencia primaria es a Dios. Ahora bien, para no salir allí con prefetas o con yo soy el iluminado, entonces decimos, no, a mí el Señor me dijo que me tenía que cambiar allá. No, ese discernimiento no puede ser que no sea de Dios. Ahora, si te sometes a una obediencia como la que ella acaba de aclarar con Santa Sor Faustina, entonces viene la gracia. Aunque sea una obediencia injusta, viene la gracia, porque cuando tú estás diciendo, no, yo no voy a decir eso, porque el Espíritu Santo está en mí, a mí me dijo eso se ve en la iglesia. Por eso lo estoy diciendo. Voy a dar un ejemplo muy claro. Ahorita tenemos ese problema de que si me vacuno, no me vacuno, ¿qué hago? Si ya la Santa Sede emitió un escrito donde dice que es moralmente lícito, inclusive si esos bebés tienen en alguna de sus fases ha sido utilizado, pues bebés que han morido violentamente en el vientre a través de procesos muy lamentables, eliminando su vida. A lo mejor mi lógica, María Elena me dice, eso está mal,
pero yo cierro mi cabeza, cierro mi lógica y digo, si la iglesia me está diciendo esto, entonces es más fácil que me equivoque yo a que se equivoque la santa. Sin embargo, la doctora María del Pilar Calvo dice que puede ser de abortos espontáneos y los padres se dieron esos bebés para investigación en bien de la humanidad. Eso se da. Así que tampoco podemos ser, a veces queremos ser así como los fariseos. Yo no quiero, porque es una decisión muy Exacto, propia. aquí no estamos invitando a nadie ni a vacunarse ni a no vacunarse. Es un discernimiento personal que uno tiene que ponerse a orar. Sí, pero los hechos los voy a decir claramente. Cuando yo me monté en el carro para venirme con María Elena, yo llegué llorando, porque esta mañana murió una comadre mía en Venezuela, porque todavía no hay acceso a las vacunas. Y aquello está desatado. Mientras que aquí ya vamos a la iglesia sin tapabocas, sin distanciamiento social, porque la mayoría estamos vacunados. Entonces también los hechos nos van diciendo cuál es el discernimiento. Ahora bien, si tú tienes una fe tan férrea de decir, yo me pongo la vacuna de Jesús, yo estoy cubierta con la sangre de Cristo, el Señor va a responder a esa fe. Pero si tú no te la pones es porque fue hecho de esto, porque yo no sé qué más, con puras cosas ilógicas o que ves por las redes, esa no es por fe de Dios y es peligroso. Muy peligroso. Y cuidado y sea un medio para discriminar, donde yo la estoy usando los vacunados, los no, y ya lo he visto. Porque así como no debemos de discriminar a una persona porque vive en el vientre, por la forma en que fue concebida, no podemos discriminar a un ser humano porque está vacunado o no, o porque está confundido o no. Ayer platicamos en el Cenáculo de la Misericordia lo bellísimo en alguna expresión que venía de los pobres pecadores. Eso es lo que debe haber en nosotros, unas entrañas de misericordia hacia Él. Ahora, si yo hice mi discernimiento personal y vamos a suponer que me equivoqué y dije sí me vacuno, o me equivoqué y no me vacuné, y la voluntad de Dios era al revés, lo que Dios va a ver es esa intención que yo hice en investigar, en hacer mi discernimiento para eso y para todo. Y Él lo toma como si lo hubiera hecho bien. Vamos a seguir. De ahí que el hombre esté dividido en su interior. Por eso, toda vida humana, singular o colectiva, aparece como una lucha ciertamente dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. La lucha del alma. Exacto. Por su pasión, Cristo nos libró de Satán y del pecado. Nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. El que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Esta adopción filial transforma dándole la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo, le hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien. La unión con su Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la caridad y la santidad. La vida moral madurada en gracia culmina en la vida eterna. Es decir, el alma es lo que tomó esa libre decisión en vida de unirse, de regresar a su Creador. Porque es que Dios es tan bueno. No, Él no es bueno, Él es la bondad. Él es el amor. Y como no, Él no se desdice, nosotros tenemos que pensar con quién estamos tratando. Tiene unos pensamientos, el profeta Isaías dice, así como dista el cielo de la tierra, así vuestros pensamientos de mis pensamientos. Imagínense lo distante que estamos. Cuando empezamos a permitirle, con la gracia del Espíritu Santo y la lectura bíblica, pero con la gracia del Espíritu Santo, para que sea un manual de vida, un libreto de mi vida, entonces empezamos a entender que Dios está muy por encima de todo lo que nosotros pensamos y Él no se desdice. Entonces Él dijo, los voy a hacer a mi imagen y semejanza, por lo tanto nosotros tenemos el libre albedrío. Nosotros podemos decidir. Así que Él no condena, nos condenamos nosotros. Así que Él no castiga, nos castigamos nosotros. Porque también en el libro de Hebreos dice que si no aceptas la corrección del Señor es que eres bastardo y no hijo. Cuando yo leí eso le dije, corrígeme lo que tú quieras, porque yo bastarda no quiero ser. Y también dice en el libro de Hebreos que Él corrige a los que ama. Esta pandemia, este flagelo, así lo llamo yo, es una corrección del Señor porque el pecado alcanzó dimensiones extraordinarias, porque todos, y voy a incluirme, nos alejamos de dejarnos guiar totalmente por el Espíritu Santo. Él le dice a la Beata Concepción que Él va a hacer un nuevo envío de Espíritu Santo. Y yo digo, este es el tiempo, porque la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia viene a raudales. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y el Padre es el Creador. Y además Jesús es la palabra de Dios hecha carne.
pero el Espíritu Santo es el artífice. Él mismo decía, es necesario que yo me vaya y entonces les enviaré el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y nos hace con gemidos inefables, dice San Pablo, y el alma siente que está llegando a donde fue, porque el alma, aún del pecador más abyecto, busca salir porque es el soplo de Dios sobre nosotros. Entonces lo busca en las drogas, en el desenfreno sexual, en las compras compulsivas, en el alcohol, en los divorcios, en todo eso. Pero el alma sigue buscando, en el poder. Voy a hacer un nuevo orden mundial y el diablo entra, que es la segunda de las tres concupiscencias. El diablo entra y le pone consejo. Entonces, en vez de recibir santas inspiraciones, ese espíritu, lo que recibe es del diablo, porque ya está enceguecido. Ahora bien, si de Dios es la victoria, con todo lo negro que podamos ver, ¿quién es el vencedor? Voy a dejarlo de pregunta. ¿Quién es el vencedor? ¿O es que ya Dios perdió el poder? ¿O es que ya Dios está vencido? Por favor, lo que Él quiere es un pueblo que se levante, que tenga un alma para amar. Porque hoy el evangelio de hoy es cuando el Señor envía a sus apóstoles. Quiere decir que hoy nos está enviando a todos los bautizados. Y Él les dice que les ha dado poder para expulsar los demonios, para sanar los enfermos. Pero ¿cuáles son las herramientas que les dio con ese poder de Dios? ¿Las armas de fuego? ¿El látigo? No, el amor. ¿Cuál es el látigo? Este es el látigo. Ese es el látigo. Y sobre todo en las bienaventuranzas está el poder. La primera de las bienaventuranzas, Mateo 5, dice, bienaventurado es el pobre de espíritu. El pobre de espíritu es el anahuín que se vacía totalmente de su ser en su decisión. No se hace un robot, no. Yo tomo la decisión de vaciarme. Entonces, ¿de qué se llena? ¿De qué se llena? De Dios. ¿Y quién puede con Dios? Entonces esa oración que hace aquella alma, por muy empecatada que estaba, pero se decidió perdonar, decidió ella perdonar, pedir perdón, perdonarse y salir de todo aquello y dejarse moldear nuevamente por la gracia del Espíritu Santo, es otro Dios. Entonces elevamos una oración y es Jesús, y el Padre no le niega nada al Hijo. Así que yo tengo la pretensión y el sueño en el Señor, y lo digo categóricamente, que se va a levantar, se está levantando un ejército. Yo soy de ese ejército. Tú también eres de ese ejército. Tú también eres de ese ejército. Soldado de Cristo, un soldado de Cristo, pero con las armas del amor, con las armas del perdón. Y no hay orden social, no hay pandemia que no salga. El Señor está esperando. Yo siempre le digo, Señor, sobre todo hoy me sentí muy conmovida, porque murió una persona muy querida por mí y menor que yo. Y si hubiese estado vacunada, no se hubiera muerto, pero Dios le regaló la sanación perfecta, porque yo fui a la misa y ofrecí la comunión por ella, y primero iba muy triste, y de pronto sentí una alegría, yo dije, ay, la sanó el Señor. Cuando llego a la casa recibo la noticia de su hija, murió, y yo me puse a llorar. Después me dije, Sonia, porque yo le hablo a Sonia, no llores, porque cuando tú sentiste la alegría que él estaba diciendo, le di la sanación perfecta, porque si un alma está viviendo en un país donde no tiene acceso a la vacuna, y muchas veces a los medicamentos, aunque ella tuvo acceso, y se tiene que ir por el flagelo permitido por él, por la enfermedad, por la pandemia. ¿Ustedes creen que Dios, que es tan bueno, tan generoso, no le dio de una vez el premio de los vencedores? Bueno, si no, cuando yo vaya para allá peleo con él. Además, Dios se lleva el alma toda la vida. Lo que está queriendo es que esa alma regrese a él. Se la lleva Eso siempre correcto. en el mejor en el momento. Porque si no era su momento, no se muere. Y si es su momento, muere de cualquier cosa. Dios es un GPS, que lo que está haciendo es, cuando nos desviamos, regresarnos hacia Él. Eso está sabroso. Vuélvelo a repetir. Cada que nos desviamos del amor, que Él es el amor, nos presenta una nueva ruta, porque nada le duele más que un alma a la que, después de haber creado por amor, Dios Padre, nada le duele más, sí, es verdad, de haberle enseñado a amar en la pasión. Jesús, que nos redimió y nos vino a enseñar a más, y qué cátedra nos dio en la pasión, y de haberla llenado de gracias para amar. O sea, el Espíritu Santo no cesa de darnos gracias, a las que debemos de responder en el momento final, frente al tribunal divino, guiada por el orgullo que le caracterizó en vida. Usurpa por última vez el lugar del justo juez. ¿Cuántas veces lo hacemos en vida? Bueno, pues si yo estoy acostumbrada a usurpar el lugar, a la hora, por eso dice la palabra, a la hora que me toque a mí, voy a hacer lo mismo que hice en vida. Y rechaza, si yo no fui comprensivo con los demás, no tuve misericordia para los demás, no la voy a tener para mí. Rechaza la misericordia divina,
para declararse imperdonable. El que se declara no es Dios, es la persona. Me declaro imperdonable, sabiendo, porque ya ahí cuando estamos en la presencia de Dios, ya no hay verdades a medias, ya estamos frente a la verdad. Exacto. Es más, dicen los exégetas o los teólogos que el dolor, el sufrimiento más grande en el purgatorio es que ya se conoce la verdad revelada. Se está viendo a Jesús así, no se puede accesar. Yo digo, ay Señor, por favor, si yo sueño por estar contigo, presérvame del purgatorio. Él es tan bueno que lo puede hacer. Que lo puede hacer. Sabiendo que su deuda fue pagada en la cruz, decide libremente separarse de él, que es el amor, con pleno consentimiento, conocimiento y pleno consentimiento. Esa es una decisión personal para dirigirse al lugar creado por el que es el odio. Creado por el que es el odio, donde vivirá contemplando su alma desnuda, sin mentiras, sin nada. Que es y sigue siendo, porque así lo ha decidido, meticulosa con las faltas ajenas, incoherente, sorda y ciega ante las propias faltas, vacía, sorda y ciega ante las propias faltas. Aunque ahí ya está la verdad revelada, ya sabe todas las oportunidades que tuvo y todo lo que erró. Vacía de amor. ¿Por qué? Porque llegó con las manos vacías. Ahí está la palabra de los tamentos. Porque ni amó ni se dejó amar por aquel que lo intentó una y otra vez. Bueno, ahora me van a permitir proclamar esta palabra que está en Marcos capítulo 12, versículos, ay, qué letrica tan chiquita, 28. En adelante. Hasta el 34. Dice así. Pero antes voy a decirle, tú eres el resto de Israel, yo soy el resto de Israel, somos el resto de Israel. Y el resto de Israel escucha, no oye, escucha la palabra de Dios. Dice así. A ver, oyes, entra por aquí, sale por acá. Escuchas, baja el corazón, del oído al corazón. Se acercó uno de los escribas que le había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó, ¿cuál es el primer de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que este. Le dijo el escriba, muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía a hacerle pregunta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire lo que representa creer, afirmar y vivir. Porque no es solamente creer que Dios existe, es creerle a Dios. Y cuando Jesús está diciendo esto, que está ya en el libro del Deuteronomio, es lo que le agrega es, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros entramos en esa dimensión del amor, y María Elena acaba de decir que no llevamos obras de amor, todo lo que hacemos es por amor. Porque le está diciendo, ni los sacrificios valen, ni los holocaustos, sino con qué amor lo estoy haciendo. Ahora bien, vuelvo al ejército aguerrido que el Señor está formando. Cuando nosotros nos ponemos en este primer mandamiento y le decimos, Señor, yo quiero amarte con toda tu mente, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser, con todas mis fuerzas. Las fuerzas ya sabemos que están en las tres potencias del alma. El corazón es toda el área sensitiva. Y con todo tu corazón, con toda tu alma, que es el soplo de Dios, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Empezamos en una relación con nuestro Creador, con el que dijimos hace rato, que le decimos ahora, Abba Papá. Entramos en una relación, sabemos de quién somos hijos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y que la otra persona también, porque aunque no lo conozca, también Dios está esperando eso, porque es la decisión de cada persona. Ahora bien, nosotros, volviendo al Evangelio de hoy, fuimos enviados por el Señor, pero ¿cuáles son las almas? Dijimos que están en Mateo 5.
el pobre de espíritu, el que se ha limpiado el corazón, el que lucha por la justicia, el que es la luz y sal de la tierra. En vez de criticar, en vez de hacer juicio, que el maestro dijo que no hiciéramos juicio, nos metemos en estas realidades, que son más realidades que todas las noticias que estén en el mundo, porque las noticias pasan, esto no va a pasar. Ni va a pasar nunca. No va a pasar, dice él, mi palabra no pasará. Entonces cuando nos metemos en esta realidad, no de que yo soy religioso, no, yo soy cristiano, yo creo esto, yo vivo la palabra y la vivo como un estilo de vida, se levanta un pueblo. Se levanta un pueblo y se levanta sobre la brecha. Y volviendo al evangelio de hoy, le dice, demonio que estás orquestando el nuevo orden mundial, te ordeno que te vayas. Y se va. Y se va. Porque la palabra no se desdice. Muevo que se caiga esta montaña y se mueve. Levántate paralítico y se para y se levanta. Ahora al final vamos a hacer una oración con esta misma convicción. Y sé que el Señor, con la gracia del Espíritu Santo, a muchos va a sanar. Sigue ahí. Ahora todos traemos heridas en el alma. Entonces, una y otra vez, estamos hablando de esta persona, intentó sanarle sus heridas, llenar los vacíos que ni con apegos, ni con vicios, ni con prácticas religiosas o cumplimiento de reglas pudo llenar, porque no se le dio la gana de comprender al que a gritos pedía una migaja de su amor, cualquiera de sus prójimos, empezando por los más cercanos. La misericordia que no tuvo para comprender a los demás, en este momento final tampoco la tuvo para sí misma. Es decir, el árbol va a caer generalmente de lado hacia donde está inclinado. Exacto. Pero vuélvelo a leer, hijita, que tan lindo sí, es. Dice, pues el padre intentó una y otra vez sanar sus heridas y llenar los vacíos que ni con apegos, ni con vicios, ni con prácticas religiosas, ni cumpliendo reglas pudo llenar. Porque no se le dio en vida la gana de comprender al prójimo, empezando por el más cercano, que a gritos le pedía una migaja de su amor. La misericordia que no tuvo para comprender a los demás, tampoco la tendrá para sí mismo en ese momento final. Porque ahí es cuando viene, te di 10 talentos y tú llegas con los 10 talentos vacíos. No los di, esas gracias no las di en amor a los demás. Pero bueno, si nos toca acompañar a un moribundo, usemos la tabla de salvación creada por el amor. Recemos con él o por él la coronilla de la misericordia. Porque el momento de la batalla final del alma es tan difícil que pedimos la compañía y la intercesión de la Madre de Dios en cada Ave María. Por eso rezamos, esa es una de las razones por las cuales rezar el rosario. Dios no está además sujeto, es bíblico, ¿no? Sí, ni al tiempo ni al espacio. Reza por él o por ella, aunque ya haya partido. Reza por todos los moribundos de todos los tiempos. Dios es tan bueno que antes de partir nos permite reparar con alguna pena como al buen ladrón, para que en el último momento, haciendo silencio, le escuchemos, le miremos y sepamos ganar el cielo y podamos pasar a su presencia lo antes posible. Dios permita, sin pasar por el lugar de la reparación, es decir, donde al purgatorio va el alma para lo que en vida no aprendió. Por eso veníamos platicando en el coche, que a veces es tan importante que si yo ya sané y me topo con personas que no han sanado y lo que están haciendo es escupir la basura que llevan dentro, observemos en la pasión que hizo Jesús. Todos los que le estábamos hablando en primera persona, cuando lo hemos hecho con un hermano, lo hemos hecho con él, cuando le escupíamos, le gritábamos, le jalábamos el pelo, lo hacíamos tropezar, le dábamos de latigazos. ¿Qué estábamos haciendo? Escupiendo la basura interior. ¿Y qué es lo que hizo? La recibió toda la basura. Ahora, si no tienes la capacidad por tus heridas, tienes que retirarte en el primer instante, pero si tienes esa capacidad emocional que la tuvo, por ejemplo, la Virgen María, estuvo ahí al pie de la cruz, no respondió nada. ¿Qué es lo que logró con el buen ladrón? En ese silencio que él hizo, él pudo escuchar a su propia alma y entonces fue cuando dejó de blasfemar y dijo, tú y yo lo merecemos. Y fue cuando reconoció a Dios y es el único que podemos con toda la certeza, los demás santos lo conocemos por el magisterio de la iglesia porque creemos en la iglesia que Jesús fundó, pero el único que en la Biblia dice que le dijo, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que su purgatorio lo vivió en vida o le tocó ya una nada porque el mismo día pasó a la presencia. Pero contaste la mitad de lo que el Señor le reveló un día que estábamos haciendo el programa, porque ella dijo, Jesús estaba en la cruz y él no se defendió. Yo me quedé así, yo dije, claro,
Este lo estaba insultando. Bueno, si tú no eres Dios, y tú no eres esto, y tú no eres aquello. Y Jesús no se defendió porque él sabía que al no defenderse, que guardó silencio, el otro recibió la gracia. Podía escuchar su alma y su voz en el alma. Bueno, nos llegó el tiempo de cerrar. Y la pregunta para el día de hoy es, ¿qué estamos haciendo con nuestra alma? ¿Estamos haciendo que tienda hacia Él? ¿Y qué estamos haciendo con el alma de los demás? ¿Qué tanto estamos orando por ellos, actuando con amor, dando palabras de amor para lograr que esos pobres pecadores lleguen a su presencia? Y cerramos con una oración. Bueno, como dije al inicio, estoy segura que el Señor va a sanar porque Él no se desdice de su palabra. Voy a pedirles lo que pueda que cierren los ojos y con unos oídos espirituales escuchemos nuevamente sobre todo este versículo. El primero es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que esto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra es viva y eficaz, es más penetrante que espada de doble filo. Separa el alma del espíritu y llega hasta el tuétano de los huesos. Esta misma palabra, Señor, está sanando corazones heridos, corazones que no se han sentido amados por ti y que ahora están descubriendo en este instante, con la fuerza de la palabra, que fueron hechos a imagen tuya y que este Redentor tan hermoso y tan precioso lo hizo todo en obediencia al Padre para rescatarnos porque nos ama. Ven, Espíritu Santo, haz firme esta palabra y pasa sanando los corazones heridos, pasa sanando las mentes perturbadas. Toca, Señor, esos pulmones infestados por ese virus. Abba Chanta, sigue pasando, Señor. Sigue sanando esa artritis, esa artrosis. Toca esos pulmones, toca ese hígado con cáncer, Señor. Bendice, Señor, ese endometrio y destápalo, Señor, que está obstruido. Gracias, Señor, gracias. Glorifícate, Señor, hoy. Derrama ese Espíritu Santo sobre esas familias que están en pleito, que están en contienda. Únelos en tu amor, que les llegue una palabra de reconciliación y que se unan y que no lleguen nunca a la separación. Toca a esos jóvenes, mi Señor, para que salgan de esa droga, Señor, y de ese desenfreno sexual. Tú los puedes inspirar, colócales personas al lado. Gracias, Señor. Dale santas inspiraciones también a todos los sacerdotes para que nos lleven, Señor, al camino de santidad, el regreso a casa. Sigue sanando, Señor. Sigue liberando todos esos demonios de perturbación. Bendice, Señor, a todas las personas que trabajan aquí en Radio María, que tan voluntariamente y con tanto amor vienen. Bendícelo, Señor, y sigue dándole santas inspiraciones para que se mantengan. Bendice, Señor, a tu iglesia, a tu novia. Hermoséala, Señor, para tu segunda venida. Gracias, Señor, gracias. Te alabo y te bendigo, te glorifico. Gracias, mamita, porque tú sigues intercediendo por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos la próxima semana con Espíritu para Amar.